Value Investing FM, episodio 287. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con otra de nuestras maravillosas entrevistas. De hecho, la persona que más veces ha pasado ya por el podcast y que fue el primer entrevistado hace más de 4 años. Pero antes, el warning. El warning, creo que ya va a ser la última vez que lo comente, que es que en septiembre empieza el nuevo curso de preparación del CFA nivel 1, impartido por Jorge Robles. Ya sabéis, el título financiero más valorado a nivel mundial. Es duro, ya lo decimos siempre, y es necesario tener un nivel alto de inglés, pero es muy valorado y además con nuestro curso de media los alumnos duplican la tasa de aprobados y también de los alumnos que están en el top 10% de los mejores a nivel mundial. De hecho, tanto Adrián como yo lo conseguimos y estudiamos el curso, básicamente. No hicimos otras formaciones, o sea que es algo que funciona y funciona bien. Eso sí, insistimos en la parte del esfuerzo. Y además, en esta edición también habrá, de nuevo, becas para menores de 30 años. Ya están abiertas las plazas, empezamos a mediados de septiembre y si os interesa, podéis escribirme a paco@academiainversión.com o en academiainversión.com/contacto. Que, por cierto, Adrián, Dime. tenemos a la persona, creo que Luis Torras lleva 4. Corrígeme si me equivoco. Yo creo que 3. 3, o sea, entraría en el club de los 3, que tenemos también a alguno más. Puede ser. A Dani Tello, por ejemplo, nuestros amigos de Valentum. Bueno, tenemos algunos más en el club de los 3, pero bueno, estaría ahí. Vale. Pero bueno, teníamos muchas ganas de tenerlo ya casi 150 programas, sin tener a nuestro querido invitado por aquí. Y es que vuelve con nosotros Carlos Aizpurúa, de San Sebastián, ingeniero industrial que pasó por el MIT en Estados Unidos, además de haber trabajado en Alemania, USA, trabajó en el grupo CAF. La última vez que vino aquí era ingeniero por el día, Freaky Value por la noche. Ahora ya no. Ahora es Freaky Value a tiempo completo. y asesor del fondo Cornamusa. Para los que queréis escucharlo, estuvo en el programa 15, que veis creo que la primera entrevista que hicimos, y el 152. Bueno, gracias Adrián, gracias Paco. Y bueno, me gusta la descripción de Freaky Value, Freaky Value a tiempo completo, que creo que me describe bien. A ver, viendo los vídeos de Iceberg de Valor, que no subes muchos ya últimamente, de vez en cuando cae alguno, pero eso es de friquismo value puro, es análisis del metajuego, casi. Sí, bueno, y siempre pongo la curiosidad de que en YouTube la estadística es de 100.0 hombres frente a 0.0 mujeres que escuchan Iceberg de Valor, así que eso mismo dice bastante también. Bueno, Carlos, pues ya sabemos quién eres, ya has estado por aquí. Hay que dejar una cosa clara, es que el podcast de Carlos es... O sea, no es un podcast de inversión, o sea, es un podcast de filosofía inversora y de metainversión. Es lo que se llama café para los muy cafeteros.
Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Está bien, está bien. Sí, sí, de hecho tengo una taza que pone logo de iceberg y café para muy cafeteros, y es una taza. Así Exactamente. que, Bueno, Carlos, pues la primera pregunta, ya te conocemos, es ¿cómo surge Cornamusa? Porque es el primer episodio que estás con nosotros después de el inicio de este nuevo fondo que asesoras. correcto, correcto. Bueno, el comienzo fue en mayo de 2021, ya hace 2 años, 3 meses, ya, bueno, ha pasado cierto tiempo y bueno, surge de que yo como inversor privado pues tuve buenos retornos, años bastante buenos y, y es verdad, ¿no? Que al final los fondos pues no es fácil hacerlo bien, no es fácil superar al índice, pero bueno, de alguna forma creo que me había convencido a mí mismo, había ganado la confianza y creo que había ganado el derecho a poder intentarlo, a poder asesorar un fondo y eso fue un poco el motivo y no solo los propios retornos que evidentemente no hubo pues empresas que contribuyeron mucho, por ejemplo Expel, pues vale, efectivamente Expel fue una inversión que multiplicó por 10 o incluso más y eso contribuyó a los retornos, pero tampoco fue ese hecho, o sea, yo no estaba concentrado al 100% en Expel, fue un, un buen resultado repartido en varios casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de las apuestas deportivas en Estados Unidos que se estaban legalizando, ahí pues, surgieron GAN, Evolution, u otros casos, Angie, que por esos tiempos sí que funcionó muy bien, IAC, que funcionó muy bien, incluso otros casos que, bueno, estos quizás tenían un sesgo más growth, pero Franklin Covey, propio 2020, o B. Riley, una empresa financiera. Entonces, digamos que me demostré a mí mismo que, oye, lo estaba haciendo bien y de una forma que puede ser suerte, evidentemente, y siempre hay un factor suerte, pero cuando ya es un éxito un poco variado, pues ganas más la confianza y bueno, y eso es lo que llevó a crear Cornamusa. ¿Y cuál dirías que es la filosofía del fondo? Vale, pues es verdad que yo no diría que el fondo tiene una filosofía predeterminada, ¿no? Pero y creo que es importante ser flexible, no encasillarse en nada. Pero es verdad que estos años, pues, el fondo ha tendido a invertir en empresas pequeñas, un poco más alternativas, por así decirlo, en países un poco de segunda, tercera línea. El fondo ha invertido mucho en Italia, en Grecia, Polonia. Entonces, pues, un poco empresas fuera del foco suelen ser bastante pequeñas y es donde el fondo ha encontrado más valor y donde realmente ha funcionado, ¿no? Hay muchas cosas que quizás en el fondo no han funcionado, pero pues bueno, esos casos italianos, griegos, polacos, sí que el fondo cada vez va demostrando más y más veces que sabe hacerlo bien en esos sitios del mercado. Y luego, esto ya no es filosofía per se, ¿no? Pero hay ciertos modelos mentales que funcionan o el fondo utiliza mucho, que es, por ejemplo, empresas que en los países desarrollados pues, hay cierto consenso de que son buenas empresas, de que, bueno, que tienen FOS o ventajas competitivas, etcétera, pero quizás esos conceptos en otros sitios no son, no se tienen esos conceptos o al menos las empresas no están valoradas así. Entonces, eso ocurre mucho y es una temática muy recurrente, ¿no? Ya sea con, pues que los distribuidores en Estados Unidos pues están muy valorados y han compuesto valor durante muchísimo tiempo de forma muy predecible, pues quizás es que eso mismo en Polonia, pues el inversor, ya sea porque haya mucho retail o no haya esa cultura financiera, pues no existe y da la oportunidad a que haya pues ineficiencias, ¿no? O software de nóminas en muchos países, pues son empresas súper cotizadas y súper bien valoradas. Y, pues, por ejemplo, en Grecia, pues no se dio el caso de que no era así. Entonces, bueno, ese arbitraje geográfico de cosas que
ya no son muy discutibles, ¿no? Las empresas de distribución tienen una especie de efecto red, mejora, es un tema logístico, cada vez que tienes más inventario, pues eres mejor negocio, aportas más valor, etcétera. Hay ciertas formas de crear valor que hasta cierto punto no son discutibles y entonces no es que tengas que inventar la rueda, solo que llevar esos conocimientos a otros sitios. Y quizás el otro modelo mental también que se utiliza mucho en Cornamusa es la idea de caballo oscuro, dark horse, que es el concepto de empresa que quizás no tiene el glamour de otras, no hay 8.000 artículos, 8.000 tesis escritas sobre ella, pero ha demostrado durante varios años, 5 o 10 años, de que lo hace bien, que la directiva es buena, que el negocio es bueno, que tiene unas características quizás más resilientes o más recurrentes de lo que el mercado piensa y bueno, pues que quizás que no tenga ese glamour, pues es muy positivo, ¿no? Porque hace que pueda existir una oportunidad en el precio. Entonces, eso sería un poco las claves de la filosofía de inversión. Ejemplos del primer caso podrían ser Team, por ejemplo, ¿no? O que la presentaste en nuestro gran evento, o Autopartner, por ejemplo, también, polaca. Correcto. Son empresas, las dos de distribución, una en temas electrotécnicos, otra en autoparts, que de alguna forma, pues que puedas decir pues que Fastenal o Grainger o Autozone, o sea, no estás opinando mucho diciendo que son buenas empresas. Pues bueno, es consenso, ¿no? Entonces es intentar llevar eso mismo a otros sitios. ¿Y algún ejemplo del segundo tipo de empresas? Sí, a ver, hay varias, ¿no? Desde la propia Digital Value, que es un muy bueno, bar, sí. un value de reseller que bueno, al final lo que se le... No tienen glamour porque no hay propiedad intelectual, ¿no? De alguna forma es una especie de distribuidor, implementador de centro de datos, pero al final tú ves lo que ha hecho en los últimos 10 años y no hay nada más que decir, ¿no? Y al final, pues bueno, teniendo muchos clientes de la administración pública y tal, te da una cierta seguridad y un cierto foso que bueno, que no va a tener artículos de Substack, pero el foso yo creo que es bastante grande. Buen ejemplo. En España podría ser Altia, similar, aunque la valoración es diferente, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, y la liquidez también, así que sí. La siguiente pregunta es sobre cómo han sido los primeros meses como asesor de un fondo y en concreto las diferencias de pasar de gestionar tu cartera a gestionar un fondo, con las limitaciones que tiene, ya sean impuestas por la ley o por los reglamentos o las limitaciones propias que te autoimpones. ¿Cuáles dirías que son estos cambios y cómo han sido estos primeros meses? Y yo añadiría también un poco cómo lo ves siendo un outsider a la industria financiera, metiéndote a nivel profesional también. ¿Cómo lo ves? O sea, ahora que podría decirse que estás como más... Que lo ves desde dentro, como es un fondo. Vale, interesante. Bueno, a ver, lo primero es que lógicamente pues hay más presión a hacerlo bien, pasa de ser un hobby a que dependas, ya no es un tema económico o no económico, sino que bueno, pues el que invierte en el fondo, pues quizás también son tus amigos, es tu familia, entonces, bueno, te juegas un poco todo, ¿no? Hay mucha confianza y la gente confía en ti, pero quieres hacerlo bien y principalmente no lo quieres hacer mal. Entonces, ese factor es diferente y hace que haya más presión, una presión con la que hay que intentar vivir y ir aprendiendo, ¿no? Y eso sí que es un tema. O sea, al final, fracasos, errores, empresas que caigan un 20, un 30, un 40, va a haber siempre. Intentar, no sé, si desarrollar una actitud estoica o no, pero sí, simplemente pues intentar vivir con ello, intentar hacerlo lo mejor posible
Y también es verdad que no solo es estómago, ¿no? O sea, también tú tienes que intentar no colocarte en una posición donde necesites mucho estómago. Es decir, si tú metes un 10% en una empresa, cae un 40% y luego la sigues subiendo al 10%, pues está muy bien, ¿eh? Pero que te estás poniendo en una posición de dormir mal. Entonces, pues bueno, creo que sí que hay que ponerse ciertos límites, porque, bueno, todos nos creemos un poco más valientes de lo que somos y cuando dependes, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? No es solo un tema económico, es un tema social también, que hay que tener un poco de cuidado con esos temas. Luego, diferencias, evidentemente, como inversor particular, el tema de la liquidez, pues no es un tema casi secundario o menos que secundario, pero en un fondo, pues sí que es súper importante, ¿no? O sea, que tengas problemas para comprar, que no tengas la cartera que tú querrías, porque no vas a tener la cartera que tú querrías. Tener paciencia, ¿no? El mercado, pues ya te dará las acciones que quieras o no, y no pasa nada. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia del día a día del fondo. Y bueno, sí, veniendo como outsider, creo que también es un poco error ir de mega outsider y pensar que toda la industria todo lo hace mal, y que, pues yo qué sé, ¿no? Diversifican un montón porque se quieren, no quieren arriesgar. Bueno, oye, hay ciertas cosas que tienen su sentido, y bueno, hay que intentar adoptar las que tengan sentido. Pero bueno, en general no pienso que es una industria que me ha acogido bien, que la gente confía en mí y bueno, la verdad es que estoy bastante contento con cómo ha ido todo. Y tengo otra pregunta relacionada que es sobre hobby y trabajo. Pasas de que tu hobby sea tu trabajo y no sé cómo enfocar la pregunta, si cuántos puntos pierde de diversión el hobby o qué porcentaje de tiempo es hobby y qué porcentaje de tiempo pasa a ser trabajo. Si antes era hobby 100% o si antes era disfrute de puntuación 10, ¿qué pierde puntuación? ¿Pierde un porcentaje de tiempo que es más trabajo y menos hobby? ¿Cómo lo ves en tu caso? ¿O no pierde nada? Vale, es verdad que bueno, yo creo que sí que pierde, ¿eh? Sí que pierde el tema más divertido. Es decir, gana en satisfacción, gana puntos en satisfacción, gana en significado, es verdad que gana puntos en divertido también el poder viajar, el conocer directivas, el poder hablar de tú a tú. Pues, joder, hombre, eso es algo que creo que he ganado y vamos, es un plus muy positivo. Y pierde, pues, sí, lo que hemos dicho, ¿no? El tema más presión, más si una posición sube, pues ya te estás preguntando si, oye, el fondo debería vender esto o quizás tiene demasiado peso, y si presenta mal. Si presenta mal, bueno, digamos que te preguntas muchas más cosas, quizás alguna empresa loca que tiene incluso un componente especulativo, pues dices, mira, es que si el fondo tuviese esta empresa y sale mal, pues a ver cómo lo justificas, ¿no? Oye, que esta empresa tiene 6 trabajadores, pues igual no es muy serio, o hace un año tenía 6 trabajadores y no es muy serio. Bueno, es verdad que pierde ese componente amateur, artesanal, que tiene su interés y gana, bueno, además de significado y mucho sentido, pues el poder hablar con compañías y ser un poco más importante, que bueno, que Cornamusa todavía no es muy importante, pero sí que te vuelves más importante. Entonces, bien, el cambio de pasión a trabajo, bien. Sí, bien. Yo no quiero volver atrás, ¿no? Bien, bien, bien. Pues con esto también queremos preguntarte un poquito cuáles han sido tus mayores cambios de filosofía en estos últimos años, o igual no.
O igual dices, no, yo Sí. no he cambiado. Bueno, al final yo creo que es más un cambio de método que de filosofía. Es decir, yo creo que hace pues 5 años, pues quizás daba más importancia y entiendo que yo mismo es la dice a la tesis monolítica, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si tú dices, pues esta empresa me gusta, creo que en los siguientes 3 años va a pasar esto, si pasa esto, vale más. Y si aciertas, pues evidentemente, joder, es como si hubieses visto el futuro antes de que ocurriese. Entonces, hombre, lógicamente eso es muy atractivo. Pero creo que el día a día es un poco más complejo, hay muchos matices. Entonces, bueno, eh, eso implica varios cambios. Uno que es que, vale, hay que emplear tiempo en entender una empresa, pero tampoco hay que meterle una profundidad de saberte la talla de zapato de los directivos. Y es más el concepto de mapa de conocimientos, es decir, pues bueno, estas 10 empresas son muy similares, de un sector parecido, que a su vez tienen cierto solape con este otro sector y que a su vez tiene otro solape con otro. Entonces, triangular mejor el conocimiento para intentar, pues bueno, que ese conocimiento sea más sólido, porque si tú dices, bueno, pues voy a estudiar una empresa de atracciones en Turquía, luego una empresa polaca de retail. Entonces, son conocimientos muy desperdigados que yo creo que, pues quizás hace 5 años, por ejemplo, pues, sí que me hubiese interesado y el estudiar mucho una empresa, entrar muy en profundidad, pero hoy en día me interesa más, pues bueno, estudiar grupos de empresas y construir conocimiento, porque también pienso que, joder, cuando estudias cosas muy desperdigadas, al final te vas a olvidar. Al final, la cosa es que el conocimiento vaya construyendo, ¿no? Uno sobre otro y que sea sólido, porque si no, la empresa de atracciones de Turquía, pues dentro de 2 años ni te vas a acordar. Entonces, bueno, un poco ese enfoque del conocimiento, base de datos nueva. Y luego, también, bueno, el mundo del value investing siempre se habla mucho del largo plazo, tiene muchos peligros el tema del largo plazo y principalmente muchas veces se utiliza como excusa, ¿no? Pero si tú tienes un portfolio de 20 o 30 empresas y dices, bueno, pues esto dentro de 5 años creo que vale más, vale, eso está bien, pero claro, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa en el periodo intermedio? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a recopilar la información para evaluar si tu tesis inicial es correcta o no correcta? Entonces, creo que he cambiado la filosofía a ser un poco más táctico, darle su importancia también al corto plazo. Es decir, porque claro, si tú solo vas a saber si has acertado dentro de 5 años, pues vas un poco mal, ¿no? O sea, ¿qué vamos a aprender cada 5 años? Bueno, entonces, intentar que el corto plazo, decir, yo quiero invertir en esta empresa, creo que esta empresa a largo plazo lo va a hacer bien y creo que a corto plazo incluso, pues va a dejar de ir menos mal o va a tener una pequeña inflexión en positivo que me hace ser optimista. Y bueno, tengo una opinión, ¿no? Con ese corto plazo. Y si ese corto plazo no se acaba de cumplir, pues yo mismo tengo que decir, oye, no estoy acertando esto, quizás no la entiendo tan bien, quizá esto es el comienzo de un error de inversión. Entonces, intentar ponderar un pelín más al corto plazo, tanto para ganar convicción y poder incrementar posiciones, o para intentar limitarse a uno mismo y tener ese lazo de feedback un poco más corto, que yo entiendo que a largo plazo, es decir, que no aciertes todo al corto plazo no significa que tu visión a largo plazo sea incorrecta, ¿no? Pero no deja de ser un heurístico, y un heurístico es, o sea, cuando tienes un problema matemático, está la solución óptima, pero a veces la solución óptima, pues computacionalmente es muy farragosa, muy pesada, entonces se utiliza un sistema, un heurístico, que es una solución lo suficientemente buena para que te valga. Entonces, un poco ese feedback de corto plazo
sí que es como un heurístico de si vas por el camino correcto o incorrecto. Entonces, destacaría esos dos cambios, un poco más amplitud de miras, mapa de conocimiento y una visión más táctica de la gestión del portfolio. Pues después de este repaso de estas preguntas iniciales más filosóficas, vamos a ir a lo concreto. Y la primera empresa, la que queríamos hablar, es un ejemplo de las que hablaste, de empresas que funcionaban bien en otros países, pero que no se veía reflejado en países más periféricos, más odiados, como es el caso de Grecia, que fue uno de los más odiados del mundo y este año está siendo uno de los más queridos. Y un gran ejemplo es esta empresa, Epsilon, que bueno, en este caso lleva siendo querida ya bastante más porque desde el año 16 más o menos, los últimos 6 años, habrá multiplicado por 50 veces más o menos. No sé la cifra exacta, pero por ahí, ¿no? Sí, probablemente más. En Cornamusa entre 5 y 6 veces, así que probablemente yo diría 100 veces o así. Pues eso, un bonito 100 bagger desde Grecia. Y bueno, más o menos es lo que comentamos, ¿no? Una empresa que en otros países se vería mejor reflejada la calidad, aunque los márgenes no lo reflejaban tanto, pero que ahora está explotando tanto en números, múltiplos, reconocimiento. Bueno, si la quieres comentar. Sí, correcto. Entonces, esta es una empresa que también es curioso cómo surgió la idea, que esto fue Mark Sharogradsky, un inversor israelí, que lo vio en Tegus. Tegus es una base de datos de una red de expertos que es hablar con ex trabajadores de empresas, y él lo vio porque diariamente sale la lista de lo que se publica, y lo vio y le pareció curioso y vio que fue una empresa griega en una plataforma americana, le llamó la atención y fue eso un poco el origen de que se diese a conocer y bueno, creo que es importante también ver cómo surgió y yo ahora, miro la lista de Tegus todos los días. Y bueno, al final, EpsilonNet inicialmente es una empresa de software de nóminas en Grecia. Es la empresa líder en software de nóminas. Entonces, lo que tenía curioso y lo principal al principio que me llamó la atención fue que su go-to-market, por así decirlo, era las oficinas de contables, las gestorías de contabilidad utilizaban ese software, bueno, que más allá de las oficinas contables también es el software líder de nóminas. Y entonces, en el momento que escuchas eso dices, ostras, esto se parece mucho a Fortnox. Fortnox es una empresa nórdica, también de gestorías contables, de contabilidad, y que ha sido, una empresa hiper exitosa, tanto su cotización como, está respaldada por los números, las ventas llevan creciendo un 30, un 40%, márgenes muy altos. Entonces, llamaba mucho la atención que te dijese, no, es que en Grecia hay una empresa de software de nóminas que justo son las gestorías y las que la promocionan de alguna forma las empresas. Y dices, si esto es igual que Fortnox. Bueno, entonces ya tenía esas características muy, muy curiosas y además, pues bueno, sabemos que el software corporativo de capital humano, el HCM, este tipo de empresas, han sido buenas inversiones, no siempre, pero de forma muy recurrente, ¿no? Ceridian, Paycom, pues Fortnox, que es difícil fallar y además que es un software que es local, porque al final las nóminas son impuestos y los impuestos, pues por definición, son un tema local. Entonces, vale, bien, que puede existir un software americano mejor o un poco peor, pero al final para entrar en un país necesitas conocimiento del lugar, necesitas saber cuál ha sido la regulación pasada, presente, futura. Entonces, es muy difícil al final derribar a los actores locales. Entonces, bueno, con todo eso, una evaluación pues más o menos atractiva, un crecimiento y una sensación de que Grecia lo había pasado muy mal y que estaba remontando,
y que Grecia estaba muy atrás, ¿no? en cuanto a digitalización, pues bueno, ya era suficiente para ser buena inversión. Y cuando invirtió el fondo también estaba el tema de Epsilon Smart, que era el software de facturación electrónica que el gobierno estaba impulsando y obligando a muchas pymes, y Epsilon pues utilizó su software de nóminas como pequeña plataforma para añadir eso. Entonces, bueno, en julio de 2021 la inversión con Grecia va mejor de lo que esperábamos, el precio es barato para la calidad de la empresa y además vienen estos nuevos módulos. Pues bueno, yo creo que estaba bastante claro, tal como lo vimos, y es verdad que cuando una empresa pues, multiplica 5 o 6 veces, pues tienen que pasar más cosas positivas que no eran tan fáciles de predecir. Grecia, para empezar, el país ha ido mejor y ha habido, pues bueno, el turismo ha ayudado mucho, pero además, pues digamos que los políticos han dejado hacer y también han impulsado cosas que han beneficiado a EpsilonNet. Y la otra cosa que no era tan evidente en ese momento es que EpsilonNet iba a hacer adquisiciones pues de forma muy buena, de forma muy barata y de empresas de alta calidad, por así decirlo. Y en ese momento entre SpaceGelas y EpsilonNet habían adquirido Singular Logic, que era, bueno, es una especie de Indra griego que también gestiona el tema de las elecciones en Grecia. Entonces, bueno, ya empezaba a haber adquisiciones, pero había pocas. Y lo que ha pasado después es que ha habido muchas más adquisiciones de empresas que son muy atractivas. Entonces, bueno, un poco se junta todo, ¿no? Grecia mejora más de lo esperado, EpsilonNet empieza a hacer adquisiciones muy bien, y quizás como tercer factor también es que ha habido nuevos módulos que el propio gobierno está promoviendo. Es decir, de la misma forma que promovió la facturación electrónica, ahora mismo el gobierno quiere que los trabajadores imputen horas, digamos, metan las horas de forma con un software y que esté regulado eso. Pues bueno, EpsilonNet saca un software, un módulo, digamos, en el software que es justo para eso, que cobra por ello y bueno, al tener ya una red muy grande de clientes, pues es otra vertiente más de ventas recurrentes con un margen muy alto y que es la bomba. Entonces, esa es un poco la clave o lo que ha salido bien. O sea, digamos que la tesis inicial sí que se merecía una revalorización, pero las cosas extra positivas pues han metido, pues bueno, han hecho que la revalorización sea tan alta como ha sido finalmente. Este es el pasado de Epsilon, pero sigues teniéndola en cartera, ¿no? Sigues viendo valor a futuro. Correcto. Sí, bueno, especialmente, hombre, eso siempre es difícil, ¿eh? El tema de saber cuánto hay que dejar correr las cosas, ¿no? Porque dices, joder, si ahora tengo X peso, cuando valía 3 veces menos, es que tuve que haber metido muchísimo más. Pues lógico, ¿no? Ese tipo de razonamientos es habitual, pero tampoco te puedes atormentar con esas cosas, ¿no? Y entonces, es verdad que el múltiplo pues, ya está subiendo bastante. Sabemos que las comparables también están a unos precios muy altos. Entonces, bueno, sabemos eso y también que hay otras iniciativas nuevas, como es la iniciativa del banco griego que compró el 7,5% de las acciones de EpsilonNet y van a desarrollar una aplicación. EpsilonNet va a desarrollar una aplicación para un banco griego muy importante, y eso pues tiene una opcionalidad muy nueva que vamos a ver, o sea, que pueden integrar nóminas ERP con las propias cuentas de banco. Entonces, bueno, no se sabe qué va a pasar exactamente, pero bueno, la opcionalidad es muy alta. Incluso Fortnox, es que incluso Fortnox en los países nórdicos ha llegado a ofrecer circulante, ha llegado a ofrecer, o sea, al final como ve todas tus cuentas, pues te llega a ofrecer financiación, etcétera. Entonces,
Bueno, estamos quizás en otra fase más quality, más opcionalidad, pero que merece la pena jugarla. Interesante. Sobre todo el mero hecho de haberte ido a Grecia ya me parece espectacular. Sitio donde poca gente se le ocurriría mirar, empresas. Sí, sí. Bueno, con la fama de corruptos y Oh, mentirosos que y tiene ya no te también. cuento Así en que, algún sector como el shipping, sí. que es la cosa más bestia que, vamos, yo creo que hay en todo el mundo corporativo, en general, los navieros griegos. O sea, yo no creo que haya nada igual. Y pasando Sí, sí, sí. de Mykonos a la, a la Laponia. Ahora toca hablar de una empresa que es sueca, que se llama Aguardit. Correcto, correcto. Awardit, bueno, antes de hablar de la propia empresa, también quiero hacer como una pequeña reflexión y también sirve para ver cómo enfoca Cornamusa un poco los casos más conflictivos que van a ocurrir siempre entonces, bueno, hay que tener como una pequeña teoría de cómo enfrentarse a cuando sin quererlo te metes en el fango. Y es que yo creo que muchas veces al ser humano le atrae mucho el camino del héroe, este tipo de travesías por el desierto, pues yo creo que le atrae mucho y, por ejemplo, ¿no? La peli Big Short, probablemente si Michael Burry, además de análisis de la situación, hubiese acertado en el timing, probablemente hubiese ganado más dinero y probablemente no se hubiese hecho la película. Es decir, lo que nos atrae tanto yo creo, a las personas es muchas veces ese periodo de sufrimiento, de a este señor casi le cierran el fondo, qué mal lo pasó, hasta que finalmente, después de todo ese sufrimiento, tuvo razón. Y bueno, es un arquetipo que se ve en todo tipo de películas, ¿no? Ya sea que Frodo tiene que echar el anillo, o en Neo, en Matrix, al final es siempre un héroe, está en un status quo, cambia de status quo, sufre, hasta que finalmente, casi contra todo pronóstico, pues cumple su misión. Vamos, que pienso que es un arquetipo que no es que Hollywood te lo esté metiendo, sino que creo que va un poco en la genética de que nuestros antepasados probablemente, pues bueno, había que cazar el mamut, ¿no? Y había que hacer un poco hazañas y el que conseguía hacer eso, pues conseguía reproducirse. Entonces, era bueno para la especie, probablemente no para las personas, porque si tú tienes un arquetipo de sufrir y hacer la épica, probablemente 9 de cada 10 de esos morían, pero claro, lo que pasa es que el que sobrevivía pues sí que se reproducía. Entonces, bueno, lo que quiero decir al final es que esas travesías o casos difíciles nos atraen mucho a los inversores. Y ante eso hay que intentar un poco estar tranquilos y un poco también tener unas protecciones ante esos sesgos, ¿no? Y la primera es mira, si una inversión pues, empieza a ir mal y, oye, se empieza a poner difícil, pues quizás no tienes razón, ¿vale? Quizás adoptar un enfoque de, bueno, poco a poco, que no estás demostrando tener razón a corto plazo, ya te lo irás ganando y no hay que, bueno, obcecarse en eso. Y el segundo tema también es que, vale, quizás tienes razón, pero ya veremos, ¿no? O sea, que las cosas no cambian de un mes a otro, de un trimestre a otro, de repente la empresa publica bien y justo esa era la oportunidad de oro y ya se escapa, sino que las empresas que se empiezan a complicar pues requieren de cierto tiempo para reganar la confianza y por lo tanto hay que mentalizarse de que las batallas son a largo plazo. Bueno, y entonces ahora ya voy con Awardit, que es un caso que se ha complicado un poco en Cornamusa. Es una empresa de tanto fidelidad como tarjetas de regalo, ¿vale? Que son dos sectores que pueden parecer dispares o que no tienen nada que ver, pero bueno, sí que hay bastante que ver en el sentido de que la fidelidad se utiliza tanto
para clientes externos como empleados. Es decir, bueno, para explicarme, los puntos de fidelidad se refieren a los puntos que te dan, por ejemplo, por volar con Iberia. No sé si con Iberia te los dan, pero te dan ciertos puntos y llegados a ciertos puntos, pues puedes canjearlos por un vuelo, 2 vuelos, lo que sea, o si utilizas pues, servicios externos como Awardit, puedes tener una tienda de productos con los que puedes canjear los puntos. Entonces, eso es un poco la parte de fidelidad, y la parte de tarjetas de regalo, pues quizás conocemos mejor, pues si quieres esas tarjetas de regalo por viajar a una determinada casa rural, hotel, etc. Entonces, bueno, pues hay bastante solape entre los dos sectores, en el sentido de que en la tienda de fidelidad suele haber tarjetas de regalo. Incluso las tarjetas de regalo se utilizan como fidelidad para empleados propios también. Entonces, bueno, es un sector que a nivel internacional sí que esos dos sectores se suelen solapar. Y lo que siempre me ha parecido atractivo especialmente es el sector de fidelidad, porque me parece que juntan un elemento software con un elemento hardware, es decir, es una especie de software corporativo de puntos, de contabilización, de fidelización de clientes, que tiene una retención muy alta, que no es habitual que ese software y esos servicios cambien de proveedor. A veces sí, pero la retención es muy, muy alta. Entonces, eso pues tiene esas características de software corporativo, y luego tiene ciertas características hardware, en el sentido de que es como un comercio online, por así decirlo, necesita de unos almacenes. De hecho, pues Awardit originalmente solo era la parte software, y poco a poco pues ha ido comprando empresas que hacen el fulfillment o el tema del almacenamiento. Y claro, porque las empresas pequeñas de fidelidad pues suelen hacer que los productos se envíen por dropshipping, pero una vez que ganas escala vas directo a los productores de cafeteras, a los productores de microondas, y los compras tú, tienes tus propios almacenes y mejoras los tiempos de envío. Entonces, bueno, me parece que es un sector un poco caballo oscuro, en el sentido de que bueno, no vas a oír hablar del sector de fidelidad en el mundo, pero sí tiene esas características de retención y esa suficiente complejidad para que, bueno, no sea fácil que una empresa nueva te quite, porque necesitas parte software, parte hardware, sector un poco glamuroso. Y en tema de tarjetas de regalo, pues bueno, tiene ese circulante negativo de que, oye, la gente paga la tarjeta y luego consume el hotel o la casa rural o lo que sea. Además, las tarjetas de regalo tienen la parte del breakage, ¿no? Que bueno, es como en Starbucks, ¿no? Que Starbucks también tiene tarjetas de regalo, que llega a un punto que algunas se caducan, y como se caducan siempre el 5 o el 10%, pues tienes un margen entre el 5 y el 10 limpio para ti, de gente que o que bien ha perdido la tarjeta o se ha caducado o lo que sea. Entonces, bueno, son características que me interesan. Entonces, bien, eso es la teoría, y lo que ha ocurrido es toda una serie de sucesos, en parte problemas de la empresa, en parte poco mala suerte, y es que hay un problema de contabilidad, por así decirlo, porque Awardit durante el COVID compró MBXP, que es una empresa de tarjetas de regalo, que, digamos, llevaba mal la contabilidad. ¿Qué es llevar mal la contabilidad? Es que cuando alguien compra una tarjeta de regalo, eso lo computes como ventas, y que cuando la canjee, lo computes como gasto. Entonces, claro, eso en principio no hay que hacerlo así. En principio es, alguien compra la tarjeta, ese dinero entra en tu activo, y en la parte del pasivo pues tienes el coste que va a tener el canjear ese ticket. Entonces, eso es lo que tendría que haber sido, pero esa empresa que se adquirió pues no lo llevaba así, y como fue una empresa que se adquirió durante el COVID y era difícil poner múltiplos durante el COVID, pues se puso un earnout de 2 años, y hasta cobrar el earnout pues no se puede cambiar la forma de contabilizar eso.
Entonces, eso en varias ocasiones lo que está llevando es a unos resultados muy volátiles, ¿no? Lógicamente, si computas solo ventas y solo costes, depende del trimestre, además es un negocio un poco estacional, ¿no? El Q4 es más fuerte en ventas, pues te mete todo un desbarajuste importante. Entonces, eso ha hecho que parezca una empresa mucho más volátil, que además ha hecho alguna otra adquisición que también ha metido más ruido también en las cuentas, y todo esto con un dueño que todavía sigue la empresa, pero que hace 2 años sí que vendió parte de su participación. Pues bueno, la verdad es que han hecho que una historia que es un compounder histórico, pues que tenga un impasse bastante difícil. Entonces, bueno, hay que mentalizarse de que va a ser una batalla a largo plazo, que vamos a ver que no se cometan más errores, y por lo demás sí que me parece que es una empresa glamurosa, tema tarjetas de regalo, tema fidelidad, que si demuestra, el mercado al final la va a poner en valor. Es así como lo veo. Y la parte buena es que ahora el float, digamos, bueno, no sé si le llaman float o como le quieran llamar, la parte de dinero que de momento no tiene que devolver, puede, invirtiéndolo en activos de renta fija, darle una rentabilidad mayor ahora, ¿no? No sé si lo están aprovechando. Eso es. Correcto. Eso es lo que ponía en la carta del segundo trimestre, que históricamente pues nunca se le ha podido sacar rentabilidad, pero ahora sí que se le va a poder, y hay comparables que le están sacando rentabilidad a esa caja que está parada. A día de hoy, Awardit todavía no se ha puesto las pilas con eso, pero bueno, ya lo hemos comentado con la directiva, y en principio se va a hacer, y tiene todo el sentido del mundo. Al final es una especie de aseguradora. Muy bien. ¿Y a qué múltiplos cotiza? No sé si lo comentaste, creo que no. Bueno, sí, al final depende de cuánto, o sea, este año no va a ser muy bueno, va a ser como 120 de EBIT ajustado. En cuanto a beneficio, pues se dan como 90, 95, pues eso implicaría 8 o 9 veces beneficios, pero bueno, eso sería como en un año malo. Si remonta a lo que creemos que debería haber hecho este año, que sería como 150, pues a 150 apenas hay CAPEX, digamos que nos ponemos en 120 de beneficios, 115, 120, capitalizas 750 más o menos, pues bueno, estarían 5 o 6 veces beneficios. Entonces, bueno, al final es un múltiplo que evidentemente ese múltiplo existe porque el mercado no se cree que es el EBITDA que yo estoy diciendo vaya a llegar. Entonces, bueno, todo depende de ejecución. Claro, porque, a ver, la historia de cuentas es complicada y muchas veces dices, ¿para qué me meto yo en esta complicación? Entonces tiene que haber un potencial que valga la pena. La rentabilidad sobre el daño cerebral, que dice Bill Ackman. Claro. 100%, 100%. Pero bueno, sí, pero quizás lo que yo diría un poco a favor de la situación actual es que tampoco es una empresa endeudada. O sea, es una empresa que sí, que ha tenido volatilidad, que ha tenido sus problemas, pero por lo menos no tiene deuda, no es una empresa especialmente cíclica, y bueno, creo que no va a ser un desastre. Ni está en riesgo nada relacionado con el modelo de negocio, en principio. O sea, todo parece coyuntural, digamos. Coyuntural, pero ha habido, digamos, un año de fallos, ¿no? Fallo. Entonces, es lógico que el mercado no te dé cancha o no te dé ningún margen. La siguiente empresa es una distribuidora de las que ya hablamos, polaca. Hablamos antes de TIM y de Autopartner. Esta es Grodno, que es otro sector diferente. Si nos puedes explicar qué diferencias tiene, si las ves mejor o peor, ¿qué opinas de Grodno? ¿Cómo ves la situación actual de la competencia?
que parece que está sufriendo por eso, por lo que comenta el equipo gestor. Bueno. Correcto. Sí, bueno, el fondo tuvo inversión tanto en TIM como Grodno. Siempre pues fuimos más positivos con TIM, un poco con menos riesgo y, digamos, un modelo de negocio más que internacionalmente está reconocido, ¿no? Que al final, a nivel internacional, los distribuidores han tendido a tener una distribución más centralizada y enviar de forma más online, por así decirlo. Y entonces, Grodno es del sector de TIM, pero con el modelo que tenía TIM antes de sucursales, con 100 sucursales, y un modelo que TIM realmente no consiguió hacer funcionar. Y TIM cambió y de forma muy exitosa, ¿no? Porque al final se ha demostrado que los márgenes escalaban y que los retornos del capital son muy buenos, etc. Bueno, Grodno sí que está con el otro modelo que sí que lo ha hecho funcionar mejor que TIM y que Grodno ha ido ganando cuota durante los últimos 5 años, y yo creo que sí que tiene su hueco en el mercado el modelo de negocio de sucursales y el modelo físico, en el sentido de que el 30-35% de las ventas de Grodno son de energías verdes o un poco nuevas energías o electrificación. Y eso son pues, paneles solares, inversores, cargadores de coche eléctrico, etc. Entonces, el cliente final de Grodno son instaladores y tiene sentido que esos instaladores quizás no estén a la última, no sepan de todo lo nuevo que viene, no sepan. Entonces, esa parte educativa, esa parte de estar cerca del instalador, pues creo que tiene sentido y que el modelo de negocio pues va a tener sentido durante mucho tiempo. Entonces, el asunto es que por eso mismo tienes unos márgenes pues muy bajos que Grodno dice que llegarán al 5%, probablemente este año no llegarán al 5% de EBITDA. Aún así, sí que me parece que a largo plazo es un margen muy bajo, porque a ti sí te dicen, mira, tenemos un distribuidor que vale, no tiene un almacén centralizado, pero tiene diferentes sucursales, sector electrotécnico, ¿qué margen crees que tiene? Pues tú dirías, entre 6 y 8% de EBIT. Sin ser aspiracional, ¿no? Entre un 6 y un 8, quizás si fuese un distribuidor muy bueno y distribuye de forma más centralizada, pues puede llegar a 10, 12, 14, 15 incluso. Vale, pero vamos, 6, 8, sí, y es curioso, ¿no? Que para Grodno ese 5% sea tan aspiracional, y un poco ellos lo que dicen que es que en Europa del Este todavía es un sector poco consolidado y todavía los márgenes son bajos, pero a largo plazo no queda claro, o sea, cómo no mejora estructuralmente los márgenes de este sector. Pero más allá de eso, en Grodno han ocurrido varias cosas. Primero, la fecha límite clave era el 1 de abril de 2022, donde cambiaban el net metering, ¿vale? En general, en todos los países, cuando se empieza con los paneles solares, especialmente para gente normal, los consumidores o los prosumers, al principio lo que se hace es que tú puedas consumir de tu panel solar y lo que te sobre lo puedas llevar a la red, ¿vale? Eso, pues, promociona que haya paneles solares y hace que una batería, por ejemplo, no tenga ningún sentido, ¿no? Porque si te pagan lo mismo en la red, pues ya está. Entonces, ocurre en todos los países al principio de cuando hay paneles solares. Entonces, pero llega un momento que eso no tiene sentido porque el gestor de la infraestructura pues, no le gusta. O sea, la generación distribuida no es bueno para el gestor de la infraestructura. Entonces, llega un punto donde el net metering se corta y se bajan los precios que te dan por echarlo a la red. Entonces, ahí ya pues, empiezan a tener sentido baterías y todas esas cosas que ahora mismo son incipientes. Entonces, en Polonia lo que estaba ocurriendo es que el 1 de abril de 2022
el net metering se cambiaba, pero si lo instalabas tus paneles solares antes del net metering, tú mantenías los precios del net metering. Entonces, claro, lógicamente, pues todo Dios instaló paneles solares lo más rápido que pudo. Entonces, la época conflictiva era qué pasa a partir de abril de 2022. Entonces, bueno, el fondo tenía una posición pequeña en Grodno antes de eso, porque, bueno, hay incertidumbre, hay cierto vértigo después de eso, y pasan los meses y Grodno demuestra que no, que crece, incluso después de eso, crece bien. Que ese sector de los paneles solares cae muchísimo, pero que ellos van bien, e incluso en margen van bien. Pero el tiempo lo que ha demostrado es que había unas inercias más grandes de lo que se esperaba. En general, la lógica dice que cuando ese incentivo se quita, el sector se desploma, vas a ver la realidad del sector y fin. Y la verdad fue que no, que tardó varios trimestres en que ese daño en las microinstalaciones que llaman, que además tenían el mejor margen, se viese. Entonces, todo eso ha dañado el margen de Grodno. Más allá de eso, bombas de calor, por ejemplo, es un sector de gran crecimiento gracias a, bueno, el tema de Rusia-Ucrania ha sido muy importante, pero ese sector que era de crecimiento en 2022, de repente en 2023 quitan un par de subvenciones y ya tiene problemas, y además, pues la construcción en Polonia, pues ahora mismo no va bien. Entonces, se juntan varios fenómenos, todos negativos, que hacen que la empresa sufra más. Además, vamos a ver, Grodno es una empresa interesante porque en el año 2000 tenía 20 millones de ventas, 20 millones de zlotys de ventas año 2000, 2008-2009 tenía 100 millones de ventas y ahora tiene 1.200. Es decir, es una empresa que ha multiplicado por 60 las ventas en los últimos 20 años. Por lo tanto, a ver, es una empresa muy atractiva que ha demostrado mucho, pero se le han juntado muchas cosas negativas y además, como este último año no ha crecido, bueno, en el último trimestre del último año fiscal decreció, pues como los suministradores te dan bonus por crecer normalmente, pero cuando decreces te quitan ese bonus o ese rappel que se suele llamar. Entonces, eso ha acentuado todavía más el daño en los márgenes. Todo eso con que los demás distribuidores, por temas de tipos de interés, quieren soltar inventario, como es lógico, porque el inventario hace que tengas más deuda y esa deuda tiene un interés bastante alto. Pues bueno, al final son todo un cúmulo de eventos que ha hecho que Grodno lo pase un poco mal a nivel de margen. Creo que el final no está todavía le falta un poco, pero ya se empiezan a ver un poco brotes verdes y también pienso que ya han pasado muchas cosas malas. Es decir, que si los microinstalaciones, que si la construcción no está bien, que si las bombas de calor justo en 2023 no van bien. Bueno, ok. No creo que estemos en el pico de optimismo y creo que en cierto momento, pues que siendo este un sector de crecimiento y siendo Polonia un país que depende tanto de carbón, tenga tan pocos coches eléctricos y todo eso, pues eso al final hará que la situación se dé la vuelta tarde o temprano. Esa es mi opinión. Además, lo bueno que el mercado descuenta estos márgenes bajos. Eso es. Y tendría sentido incluso una consolidación, tipo la de TIM. Correcto. Sí, de alguna forma se puede decir, oye, si Grodno lo está pasando tan mal, los demás es que también lo estarán pasando así de mal o peor. Por lo tanto, pues bueno, toca apretar los dientes. Muy interesante. Y pasando de Europa del Este, nos vamos a la soleada Australia. Duratec. Correcto. Duratec también, una empresa muy, muy interesante que llegó a nosotros en diciembre de 2022
Y era, o sea, al final, toda empresa que se invierte en el fondo, siempre hay algo que llama la atención, ¿no? Y en mi caso era que había estudiado el tema de las fachadas en Europa durante el año 2022, porque había estos dos fenómenos de, vale, renovar la fachada es bueno energéticamente y te permite ayudar, o sea, ahorrar en energía, pero a su vez es un gasto alto, por tanto tiene un componente cíclico y entonces, ¿quién va a ganar, no? De estas dos fuerzas, ¿quién va a salir reforzada tanto en fachadas, en aislamientos térmicos en Europa, etcétera? Es verdad que finalmente la que ha ganado es el ciclo, ¿no? Y el efecto látigo que ha habido en los aislamientos y realmente no ha sido un sector que haya ido bien o mi hipótesis no se había cumplido. Pero es verdad que había estado viendo mucho el sector y entonces cuando llega Duratec, dices, es una empresa que está especializada en hormigón y acero, de mantenimiento de hormigón, de estructuras, de presas, de puentes, de cómo salen grietas, de cómo hay que renovar esas cosas y también de fachadas, lógicamente. Y entonces ves esta empresa que en el momento había sido una IPO bastante reciente y estaba muy penalizada por la inflación y por el COVID. Había habido muchos retrasos, muchos problemas y entonces pues los márgenes estaban muy, muy penalizados y normal, a ver, es lógico que cuando tú sales a bolsa y los primeros dos resultados que presentes no son buenos, la acción va a bajar, eso no hay ninguna duda, salió a 0,70, bajó hasta 0,30 probablemente, aun teniendo un historial de pues 10 años creciendo al 25, un 30%, si tú tienes un bache en la salida a bolsa, pues es lo que pasa, no hay otra. Entonces, justo estamos en este periodo de todavía saliendo de la inflación, problemas de COVID, no problemas de COVID, pero bueno, veías eso, ¿no? Un historial de 30 años de crecimiento, bueno, de 10 años de crecimiento al 30%. Habían hecho una adquisición, sector oil and gas, además en tema de offshore y tema de cerrar los pozos, que va a ser algo que tenga mucho crecimiento en los siguientes años. Y entonces, y además que su primer cliente era la defensa, el Departamento de Defensa de Australia, que evidentemente te mete mucha concentración a nivel de clientes, pero pues bueno, sabes que es un cliente bastante estable o que no le afecta el ciclo. Entonces, bueno, veíamos todo esto, que el margen, bueno, estaba penalizado y que el margen de 7-8% no era, pues, loco, no era raro esperarse eso. De hecho, posterior a la inversión, en Italia ha habido varias empresas de infraestructura que han, bueno, no, a cotizar ha salido una, creo que fue en febrero, que fue Reway, que hace mantenimiento de infraestructura, mantenimiento excepcional. Y vamos, que tiene un margen EBITDA del 20%. Menciono Italia porque como se le cayó un puente a Italia y también tuvieron como 2 accidentes en Italia, el tema del gasto de infraestructura pues ha volado y ha crecido muchísimo. Pero bueno, el ver que hay otras empresas que hacen cosas diferentes, ¿no? Pero que tienen márgenes más altos, dices, vale, no estamos siendo especialmente optimistas con ese un 7-8% de margen. Que lógicamente nunca llegará al 20% porque son proyectos mucho más grandes que Reway y otros. Y la otra cosa que llamaba la atención era el circulante negativo de Duratec, que es que le pagan por adelantado o los proyectos tienen hitos que se pagan por adelantado, entonces puede crecer mucho siendo el free cash flow pues igual que el beneficio o incluso más que el beneficio, depende, ¿no? Porque sí que es un negocio que emplea capital, emplea máquinas para elevar a la gente, etcétera, pero ese capital casi que viene financiado por el adelanto de los clientes. Entonces, bueno, es un tema muy especial, no hay muchas empresas con ese nivel de circulante negativo. Las empresas de mantenimiento de infraestructura
por ejemplo, en Italia no tienen ese circulante negativo. Sí hay una comparable de Duratec en los países nórdicos que también tiene circulante negativo, o sea que no es un tema que solo haya inventado Duratec. Entonces, bueno, era un poco ese mix de cosas, ¿no? Empresa con track record demostrado, pues unas eficiencias de capital muy importantes, un margen que podía mejorar y bueno, pues ha sido una inversión muy exitosa y que bueno, está expuesto a sectores estables como es la defensa y también lo que no es estable, lo que es más cíclico, pues está relacionado con minas, está relacionado con petróleo, offshore, que precisamente va bien, ¿no? Son sectores que, aun pudiendo pues, empeorar después, pues ahora mismo están de dulce. Y creo que pues, en el portfolio de Cornamusa tienen su hueco, ¿no? Porque si no, no hay muchas empresas de ese tipo que tenga Cornamusa y por lo tanto, pues Duratec cumple ese hueco. Entonces, bueno, como siempre el riesgo está que pase lo mismo que pasó cuando salió a cotizar, ¿no? Que haya retrasos en los proyectos, que ese margen te lo tengas que comer tú, que se cometan más riesgos o se cometan errores en los proyectos. Por lo tanto, bueno, como empresa de proyectos y con márgenes bajos, pues tiene otros riesgos, pero más allá de que si Duratec tiene una consultora dentro y eso pues les ayuda a que no se les vaya de madre los costes, que sí, al final yo creo que es un poco el track record de la empresa lo que te hace pues estar más tranquilo y un track record bueno siempre es muy difícil, o sea, el track record no miente y es muy difícil de igualar. Entonces, pues bueno, todo eso ha hecho que Duratec sea una inversión muy, muy, muy exitosa en Conamusa. Muy bien. Para terminar, lo más exótico que tienes de momento. No sé si tendrás algo más exótico en cartera ahora, pero esto es difícil de superar. Que por el nombre no parece exótico. International General Insurance, el nombre menos exótico del mundo, pero se trata de una aseguradora jordana que además salió a cotizar a través de una SPAC. O sea que correcto. Ahí tenemos exotismo a raudales. Sí. No sé si exotismo, idea de bombero o no sé cómo lo quieras llamar. Sí, a ver, también es verdad que yo mismo cuando explico la idea lo quiero hacer sonar más exótico de lo que es. Realmente la empresa ahora mismo está domiciliada en Bermuda y bueno, tiene el origen jordano y tiene muchos trabajadores en Jordania, pero bueno, que es una aseguradora que trabaja en Europa, que trabaja en Estados Unidos, que bueno, es más sota caballo rey de lo que puede parecer. Entonces aquí también es importante destacar cómo surge la idea, que un poco fue adyacente a... O sea, yo no suelo hacer screeners, o bueno, sí que lo suelo hacer, pero no hay muchas ideas del portfolio que vienen por screeners, pero una hipótesis que se me ocurrió un día fue que tenemos una empresa en el portfolio que es Asbis, que hacía mucho negocio en Rusia, en Bielorrusia, todo eso se ha ido a cero, pero lo que está en Kazajstán va muy bien. Kazajstán va con un auténtico tiro. Entonces, eso ya lo sabíamos. Entonces, no hay muchas formas de jugar eso. Bueno, hay formas, puedes comprar Caspi, pero bueno, no vamos a dormir tranquilos si tenemos Caspi, así que no, Cornamusa no va a comprar Caspi. Pero entonces buscamos una empresa occidental, una empresa normal, que tuviese bastante exposición a Kazajstán o países periféricos a Rusia que estimamos que podían ir bastante bien. Entonces, bueno, hay como alternativa también Ferronordic, que de hecho eso mismo está ocurriendo, ¿no? Ferronordic en Kazajstán está creciendo a triple dígito en divisa sueca. Entonces, no hay muchas formas, pero entonces el screener fue empresa originada en Kazajstán, pero con headquarter fuera. No en Kazajstán, sino en Occidente. Entonces, fue un poco el
hacer varios filtros de este tipo y al final pues vas variando, ¿no? Que si Kazajstán, que si no Kazajstán, al final te pones en Asia Central, Europa Central, una cosa lleva a la otra y finalmente pues eso, llegas a IGIC, a una empresa que tenía el headquarters en Jordania y bueno, que al final no tiene nada que ver con el filtro inicial, ¿no? El filtro inicial, y de hecho, si alguien me puede escribir con la hipótesis que yo tenía de una empresa occidental con mucha exposición a Kazajstán, la verdad es que estoy muy abierto, pero llevo a una cosa completamente diferente, que es una aseguradora jordana, que curiosamente salió como una SPAC en marzo de 2020 y yo creo que por sí solo no hubiese llamado la atención, o no me hubiese llamado la atención, pero lo que yo iba viendo es que era una empresa muy conservadora. Y eso se ve en que pues no emplea deuda, muchas empresas aseguradoras emplean deuda, y no empleaba, nunca empleaba deuda. Y luego también en su portfolio de inversión siempre era renta fija, no había para nada renta variable, todo cosas muy, muy conservadoras. Lo cual, pues, en los últimos 10 años ha penalizado muchísimo porque la renta fija pues, no lo ha hecho muy bien y o sea, el yield de la renta fija no ha sido bueno y por lo tanto pues ha penalizado a la empresa. Y bueno, con eso y sabiendo que la familia Japse tiene el 40% de las acciones, pues ya decías, bueno, esta es una aseguradora conservadora, una aseguradora que no es ni de vida ni de coche, hace seguros, pero digamos especialistas, tanto de puertos, de violencia política, también de propiedad, de otras cosas, seguros pues que tienen sus nichos, sus especialidades y que hay que saber hacerlos y necesitas llevar tiempo en ellos para escribir bien las primas, ¿no? Para no correr demasiados riesgos. Entonces, pareció una empresa con un ratio combinado bueno, conservadora. Y en enero, un poco lo que desata el trigger a mirárselo más es que en enero recompraron el 5% de las acciones en un bloque que, bueno, no sé muy bien a quién se lo recompraron, pero lo hicieron. Entonces, cuando una empresa muy, muy, muy conservadora compra un 5% de su market cap, lo tienes que mirar más. O sea, ya recomprar un 5% en un mes en cualquier empresa es como para mirárselo más aún cuando, joder, si esta gente todo el rato está pecando de conservadora. Entonces, bueno, eso fue lo que empieza todo. Es verdad que esos seguros de especialidad pues están en una época muy buena, ya sea por cambio climático, ya sea porque han ocurrido catástrofes en los últimos años y eso está elevando muchísimo las primas, pues bueno, todo eso le está viniendo muy bien a IGIC, mejor, o sea, no puedes esperar que el ratio combinado sea 73, como es ahora, históricamente ha sido 87, 88, que realmente es bastante mejor que muchas otras aseguradoras. Entonces, bueno, hay que ser consciente de que estamos viendo en una época demasiado buena para la aseguradora, pero que lo hace muy bien, que este tipo de aseguradora la gente las valora a múltiplos muchísimo más altos. Bueno, tiene un track record muy bueno, no es una aseguradora que se fundó en el año 2000, demostrado, familia al frente y quizás una de las pegas que podías decir en la última década es, oye, ¿por qué no habéis utilizado deuda? ¿Por qué no tenéis más renta variable en vuestro portfolio de inversiones? ¿Por qué no buscáis unos bonos un poco que den un yield más grande? Pues todo eso que era malo, porque estamos en otro entorno de tipos, ahora mismo deja de ser malo. Es decir, ahora mismo están diciendo que están comprando bonos del 5,5, incluso del 6%. Entonces, genial. O sea, yo ahora mismo no les pido estar en renta variable. Por lo tanto, creo que es una empresa que está de dulce. Es verdad que después de que el fondo comprase, pues se han publicado resultados y el ratio combinado ha seguido siendo muy bueno y al final eso es impredecible. O sea, no
un inversor no puede predecir si el ratio combinado va a ser muy bueno en el corto plazo, pero sabiendo que se ha pagado menos de book value, que estaban recomprando, que estaba de dulce, y además, después de que el fondo comprase, además, quieren recomprar todas las warrants y no diluyendo con acciones, sino que pagando en cash. Entonces, eso mismo también te dice que creen mucho en la empresa, que es verdad que las SPACs, vamos, y lo puedo decir en carne propia, que se puede perder muchísimo dinero, pero que tampoco estamos innovando en el negocio. O sea, que una aseguradora es una aseguradora. O sea, no, que es bastante sota caballo rey. No estamos inventando el modelo de negocio, y que cuando compras a book value o menos de book value, pues, y encima recomprando, etcétera, pues hay muchos mimbres para que salga bien esa inversión. Solo puntualizar una cosa sobre el ratio combinado, que es básicamente lo que gana la empresa solo con los seguros. Digamos, lo que tiene que pagar de primas de seguros menos lo que ingresa. Así de forma simplificada, ¿no? Porque luego está la parte que gana por las inversiones que tiene la propia compañía, que además es un extra. Correcto. Digo, porque estás hablando de ratio combinado y puede ser que haya gente que no entienda este tecnicismo del sector seguros, pero bueno, que es esencial para analizarlo. Sí, y en general se puede decir que una empresa asegurada es mejor si tiene mejor ratio combinado. Es decir, bueno, una cosa es cómo tú utilices tus inversiones, ¿no? Que seas mejor o peor inversor, pero bueno, yo creo que el ratio combinado habla mejor de la calidad de la aseguradora que lo que saca de inversiones. Sí, porque hay otras que van más justas, pero que siguen siendo rentables gracias a las inversiones. Pero claro, también asumiendo un mayor riesgo. Claro. Como curiosidad, una empresa que acaba de aumentar bastante su negocio en Kazajstán, española, es Técnicas Reunidas, que este año creo que quieren montar ahí una central de producción de amoníaco de 1 billón de coste. O sea, ahí tienes una. No sé si te animarás, yo creo que no, que no te vas a animar mucho a mirarlo. Un país tan interesante, Kazajistán. Ahí está. Yo lo estuve mirando mucho también para las minas. Vale. Interesante. Pues nada, con esto terminamos el repaso de ideas y terminamos si quieres comentar algún error. No vale, o sea, no tiene por qué ser una empresa concreta. Bueno, yo creo que puede ser de algo también más conceptual. Sí, vale. Sí. Bueno, yo creo que hay una familia de errores, especialmente con Amusa, que es como con inercias, tema COVID. Fue curioso. Es decir, ahora mismo todos vemos el COVID como si hubiese sido una burbuja y todo se fue de madre. Bueno, puede ser, pero que, por ejemplo, ¿no? Una empresa como HelloFresh, que es verdad que fue pues muy beneficiada por el COVID, pero si tú decías, vale, en marzo de 2020 yo no quiero invertir, tú puedes decir eso, porque claro, está muy beneficiada, pero tú veías pues Q3, Q4 de 2020, el factor COVID, por así decirlo, cada vez era menor, ¿no? Cada vez había más apertura. 2021, cada mes que pasaba había más apertura. Y esas empresas, ya sea HelloFresh u otras, lo seguían haciendo bien. O sea, factor COVID te hace más daño y tú lo haces bien y cada vez mejor. Entonces, eso creo que nos dio la ilusión a muchos de que, joder, es un cambio de paradigma, de que, porque normalmente cuando ha sido un catalizador puntual, cuando el catalizador se va o el catalizador se vuelve en tu contra, los resultados tienen que ir en tu contra, ¿no? Entonces, fue un poco quizás no entender bien el tema de inercias, que, vale, efectivamente, ¿no? El factor apertura iba en contra, pero es que quizás en marzo de 2020 muchas empresas tuvieron que vender mucho más, pero no daban abasto y tendrían que haber vendido muchísimo más. Y desde ese punto de máxima demanda
aunque los resultados fuesen a mejor, la demanda sí que fue a menos. Pero eso no lo veías en los números veías que la demanda iba más, que había unas inercias de suscripciones. Entonces, bueno, ha ocurrido en HelloFresh, en Renta Center, en todo tipo de empresas subprime. Es decir, no haber visto el pensar, vale, bueno, incluso la propia Grondo, ¿no? El poder decir, vale, ya el riesgo ha pasado, si aquí no han caído las ventas, si aquí no se sufre, es que luego se va a sufrir menos. Y eso no es así, no ha sido así. Y hay que aprender mucho eso de las inercias que no son tan evidentes. Después de este repaso de la cartera, ahora vamos con la parte más difícil, que son las preguntas cortas. Y la primera, muy difícil también, que es que te definas en 2 o 3 palabras. Vale. Normalmente lo mejor es que te definan otros, pero a ver, yo diría obsesivo, tanto bien como para mal, y también largoplacista, bueno, no sé, es una palabra compuesta, pero tanto bien como para mal, ¿no? Que a veces la gente te dice, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? Y yo, pues bueno, me gusta invertir, me gusta hacer cosas donde yo mejore y cuando yo vaya a mejor. Es decir, pues me gusta ir al gimnasio, pues mejoro mi forma y digamos que voy construyendo y veo una mejoría, ¿no? Entonces, las cosas que son puramente disfrutar de, no, voy a viajar aquí y tal, pues tampoco me llaman tanto la atención. Entonces creo que tengo esa característica, tanto buena como mala, que es ese largoplacismo. Personaje histórico. Winston Churchill, voy a decir. ¿A qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? Bueno, claramente ingeniero, que es lo que fui y vamos, no tendría ningún problema en dedicarme a ello. Esta era fácil. Sí. Animal favorito. Bueno, voy a decir gato porque bueno, mis padres tienen un gato y... No. Que no, tú eres de perros, ¿no, Adrián? No, yo soy de gatos. O sea, soy vale. de gatos, pero digo que no. Que ya está prohibido. Gatos y perros está prohibido ya. Joder. Pues no sé. Es el gatos y perros es el nuevo Rafa Nadal de las preguntas. Madre mía. Es que yo veo mucho TikTok, entonces estoy pensando si hago un TikTok de algún animal. Es que suelen ser siempre gatos, como de un factor aleatorio en la cabeza. Eso o animales rollo koalas, pandas. En plan, animales así asiáticos peludos y cute. Esos suelen ser los animales de TikTok. Sí. A ver, koala no es muy asiático, Adrián. Oceanía, vale. Pero en tu cabeza es Asia. Cierto. Habría que unirlo. Claro, sí, es que en mi cabeza es como Asia, sí, es verdad. No vale, lo pues... uniría asiática, sí. Bueno, pues voy a decir lagarto entonces. Así como reptil. Un lugar para ir de vacaciones. Pues me gusta, por ejemplo, el Rompido en Huelva, que está muy bien. Momento histórico favorito. Pues me produce fascinación la Alemania de 1930. Bueno, esa época, un poco especial, ¿no? Porque bueno, después de la Primera Guerra Mundial, pues digamos que se le castigó mucho a Alemania y eso derivó en otras cosas. Y bueno, no voy a decir que veo que la época de hoy en día se parezca a esa, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas. Un libro de temática no financiera. Bueno, yo novelas no suelo leer y me cuesta mucho leer novelas, así que eso fin. Pero bueno, hace poco leí Quit, que es semifinanciero. Bueno, en general no es financiero, es sobre todo, es sobre saber dejar las cosas, saber retirarse a tiempo. Escrito por Annie Duke, que era jugadora de póker. Y que bueno, que es un libro que al principio igual hasta te da miedo leer, porque todos queremos ser lo más tenaces posibles, poder ir hasta el final con las cosas,
y te da miedo convertirte en un gallina, ¿no? Y dejar cosas, pero es súper importante. Y una que se me está ocurriendo extra, de preguntas cortas, un sitio para comer en Sevilla, ahora que ya llevas tiempo allí. ¿Y qué pedir en ese sitio? Bueno, hay muchas cosas. No sé, está Casa Ricardo, que tiene como cosas muy, muy tradicionales que me gustan. Así que eso es lo que voy a decir. Muy bien. Y con esto llegamos ya a la parte final, las preguntas finales. ¿Qué has aprendido este último año? Bueno, he aprendido muchas cosas. A ver, a nivel inversión es verdad que me he dado cuenta de lo frágiles que eran tanto muchas empresas como muchas inversiones, muchos inversores que llama mucho la atención, ¿no? Que una empresa que lo haya hecho muy bien durante mucho tiempo, que porque cambien un poco los tipos de interés, que porque cambien un par de cosas y cometan algunos fallos, se destruya valor de una forma tan increíble, ¿no? Entonces, bueno, todavía me parece increíble, pero creo que voy aprendiendo sobre eso. Y luego a nivel personal, pues como curiosidad hice un curso de buceo hace poco, así que eso que aprendí. ¿Y qué estás intentando aprender actualmente? Vale, pues quiero hacer ahora estoy con un examen del Colegio de Economistas, entonces bueno, estoy aprendiendo de cosas de macroeconomía, ¿no? No sé si va a ser bueno o va a ser malo de esas cosas. Entonces, eso por un lado y por otros, todavía no he empezado, pero sí que me gustaría empezar con el PER, ¿no? El patrón de embarcación, que es curioso, ¿no? En el año 2020 un seguidor de Iceberg me llevó a un barco, bueno, o sea, yo fui con él en Mallorca y tengo un muy, muy buen recuerdo de esa época y la verdad es que querría saber llevar y saber, sí, llevar un barco y rememorar esa época. Estudiar macroeconomía te va a hacer peor inversor. Ya lo sé, ya lo sé. Cuidado con los barcos, que no te entre las ganas de comprar un barco. No sé si sabes lo que se dice, que de los 2 mejores días cuando una persona tiene un barco, que es cuando lo compra, el día de comprarlo, y el día que lo vende. Imagino, imagino. Jeje. Hombre, es un pozo sin fondo, ¿no? Sí, Uf, pero rollo locura extrema. O sea, Sí, sí, tienes que sí. ser turbo rico para tenerlo, estar contento, mantenerlo y disfrutarlo. Si no, Sí. No, no. es una ruina. Sí, Aparte, bueno, además, claro, ¿cuánto crees que lo vas a usar? claro, claro, claro. Y es que además el alquiler puede salir relativamente económico si vas con gente, así que está bien. Bueno, y lo que dices de que es caro, Bezos se ha gastado 500 millones, ¿no? Puah. ni lo sabía. Bueno, pero bueno, eso es porque le ha engañado la tía esta. Sé que no. Oh, segurísimo. Hostia, es que Bezos es el perfecto ejemplo de da igual hasta dónde llegues. Va a venir Sí, una sí. mujer, te va a confundir. O sea, y ya está. Bueno, Y haces las mismas locuras, pero multiplicado por 1000, con más dinero. sí, sí, sí. Yo creo que tiene el complejo de haber sido el friki del colegio, ¿no? Que lo fue. Y ahora está intentando recuperar eh, cuando tenía 20 años, ¿no? Tal cual. Pues nada, terminamos ya con la última, que es consejos y libros para inversores. Vale. Bueno, en cuanto a libros, pues no, tampoco quiero innovar mucho. Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. El de Joel Greenblatt, a mí, vamos, diría que es mi favorito y es el que más me gusta. Pero creo que sí que es un pelín peligroso porque al final me refiero a You Can Be a Stock Market Genius en el sentido de que te va a llevar a invertir en cosas raras y cosas raras están bien, ideas de bombero están bien si salen bien, ¿no? O sea, esto no va de ser el más raro y hay que tener un poco de cuidado con eso. Entonces, eso a nivel libros. Luego consejos, el consejo más general es que, bueno, la inversión está bien,
pero que cada uno tiene que encontrar el hueco que le da a la inversión en su vida, que no le tienes que meter 12 horas ni 14 horas. O sea, si por lo que sea a ti lo que te cuadra es seguir a Google, a Amazon y ver sus avances y la tecnología que inventan y quieres estar al día de eso y a su vez invertir en ello, pues eso está muy bien. O tú trabajas en un sector y quieres invertir en ese sector porque lo conoces, vale, eso está genial. O quieres invertir en empresas raras, vale, pero que tienes que encontrar tu hueco que porque con la musa invierta en aseguradoras jordanas no significa que eso sea para ti y no hay una forma, o sea, encuentra tu hueco, ni todo tu tiempo libre tiene que estar consumido por la inversión, no pasa nada. Entonces, bueno, que la inversión para cada persona es diferente, eso punto 1. Luego, punto 2, que si eres inversor y bueno, estás un poco más en el mundillo, ya sabes más, darte cuenta de que estás rodeado de NPCs, ¿vale? De non-player character, ¿no? Que se dice en los videojuegos, que es gente que... NPCs pero del value duro, del cuantitativo, del quality, de no sé qué, o sea, NPCs de Warren Buffett. Entonces, NPC llamo a persona que dice como las frases de siempre, tiene las opiniones de siempre, de esa tipología de NPC. Es decir, pues yo qué sé, si es value muy, muy duro cuantitativo, dices, joder, pues que Amazon, joder, qué cara está. Bueno, vale, bien, perfecto. Ya sabía que ibas a decir eso, porque es que eres ese tipo de Pokémon. Entonces, la cosa es... entonces, la cosa es ver que la gente, las opiniones que tiene, no es porque las ha pensado, es porque, por lo que sea, se ha metido en una categoría, pues quality, y que si no sé qué, si el quality es lo más importante, bueno. Entonces, ver que hay muchos NPCs de muchos tipos y que ese no es el camino, que tú puedes encontrar tu camino, tú puedes tener tus opiniones, intentar que no todo sea del mismo tipo y ver eso, ¿no? Que aquí muchos pensamos que somos muy independientes y lo del value investing y tal, pero realmente el value investing para mucha gente no deja de ser una tribu más a la que quiere pertenecer y donde quiere sentirse integrado y ver que sentirse en grupo, ¿no? Y yo un poco alentaría a pensar por sí mismos y crear un poco criterio propio. Y eso a inversores y luego a nivel fondos y partícipes, pues también buscar un poco fondos un pelín más penalizados. Bueno, que esto no, o sea, con la musa no lo está haciendo mal, por lo tanto no estoy barriendo para mi casa, ¿no? Pero que es muy fácil parecer inteligente cuando los números son buenos. Es muy, muy fácil. Y es muy, muy fácil parecer tonto cuando te va mal. Es que... porque seguro que ha habido un error, seguro que no viste cosas que iban a pasar. Y entonces suenas como una especie de vendemotos cuando te va mal. Y al final te va a ir mal. O sea, todo fondo va a tener una época mala. Entonces, bueno, que el partícipe intente ir un poco más a contramercado, que de repente si escucha hablar de Cornamusa, que diga, vale, bien, me gusta, me convence, pero quizás pues espera un tiempo a que le vaya mal, porque le va a ir mal, ¿no? En cierto momento, épocas malas va a haber, porque cuando va bien no eres capaz de diferenciar cuánto te convence el tío por sus argumentos, o realmente es una mezcla que, bueno, el argumento suena bien, le va bien y ya está. Entonces, cuando le vaya mal, no te va a gustar, ¿no? Y encima probablemente has entrado en un momento muy bueno y te vas a sentir un poco... vas a tener malas sensaciones. Entonces, bueno, mi tercer consejo sería un poco al partícipe y que intente ir más a contramercado. Muy buen consejo. Y creo que Adrián, a mí nos ha encantado la teoría de los NPCs. Yo el concepto de NPCs me parece súper útil y yo lo utilizo muchísimo para muchísimos campos. Es súper, súper útil. Eso es. Es que al principio piensas que, joder, este opina esto, vale, qué curioso, pero dices, ostras, que todas tus opiniones van por el mismo lado, ¿no? O sea, no.
Sí, sí. Y hay que tener en cuenta que cuando muchas veces una empresa está cayendo o una empresa está subiendo, quien compra o vende es gente que no tiene ni idea, que no sabe cuánto ingresa la compañía, cuánto gana, que no sabe nada. Muchas veces pensamos que es alguien que sabe algo y por eso está cayendo. Pero no, es al revés. Cuidado con asumir que los que están al otro lado de las operaciones saben más que tú. Porque si te has leído el último informe anual de una empresa, posiblemente sepas más que el 95% de las personas o más que estén operando en ella. Pues sí, pues sí. Muy bien. Pues nada, Carlos, ha sido un placer. Te agradecemos que estés con nosotros por tercera vez. Esperemos que no sea la última. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, no, yo también estoy muy agradecido. Tampoco... no suelo salir mucho en podcast ni en medios. Creo que voy a intentar hacer como un podcast al año. Y bueno, la verdad es que me he estado muy, muy cómodo con vosotros. Así que gracias. Antes de terminar, recuerdo que empezamos ya en breve el curso de preparación CFA nivel 1. Si os interesa, escribidme a paco@academiainversión.com o academiainversión.com/contacto para más información. Y por mi parte, nada más. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.